hemos venido desarrollando en este primer módulo introductorio a la problemática del diseño participativo. Hemos ido viendo cuál es la relación con los procesos de producción social del hábitat, el por qué hay un cierto freno o limitación en el uso de procesos de diseño participativo, hemos visto los pioneros, hemos analizado que el diseño participativo sustentable no es simplemente una opción que el profesional puede dar o no, sino que es un derecho que tienen las personas a acceder a este tipo de diseño. Y hoy vamos a focalizarnos en la unidad, en la clase número 6, sobre los efectos que produce utilizar procesos de diseño tradicionales en casos complejos de hábitat, en casos donde la problemática social, política, económica, ambiental, etcétera, inciden fuertemente, y cómo eso implica y genera efectos en esa producción. Comenzaremos con la clase volviendo a reflexionar sobre la pregunta que nos une la clase anterior con esta. ¿En qué aspectos el diseño tradicional aplicado a conjuntos habitacionales de vivienda social ha producido desfasajes uso-diseño? Bueno, esta imagen muestra, es un símbolo, muestra los graves desfasajes uso-diseño producidos y cómo en la historia de la arquitectura terminaron, en muchos casos, demoliendo estos conjuntos habitacionales por su insustentabilidad social, económica, urbana, etc. Traía más problemas que lo que pretendía solucionar. Entonces, en función de esto, les aporto una frase que plantea Christopher Alexander, uno de los maestros del proceso de diseño participativo, que él planteaba, ¿qué diferencia un buen proyecto de uno malo? ¿No? Porque nosotros podemos pensar dentro de la arquitectura, si es la forma, el arte, la funcionalidad, etc. Y Christopher Alexander creo que resume muy bien la integralidad de lo que debería ser un buen proyecto. La diferencia entre salud y enfermedad, entre lo integral y lo escindido, entre la autoconservación y la autodestrucción. Entonces, esa frase es muy importante para pasar a comentar lo que nosotros llamamos, dentro del grupo CITEC, cuando hicimos toda una serie de análisis de los efectos que se producían en los conjuntos habitacionales y en los programas de mejoramiento de barrio, los 10 efectos más conocidos y más repetidos que se producen en esta vivienda. Le fuimos poniendo algunos nombres como para caracterizar esto. Diseños para educar y civilizar. ¿Eso qué tiene, qué quiere decir? Que son diseños pensados desde una cultura particular, desde una visión del mundo, positivista, tecnocrática, patriarcal, y en donde cierto sector se arroga el derecho de decidir cómo es y cómo debería ser el hábitat de ese ser humano. ¿Cuáles son las principales cosas que observamos en esto? Bueno, la inadecuación al uso, a su cultura, al ambiente, inadecuación a los recursos locales, a las condiciones técnicas locales. Hay un desconocimiento y una falta de interés por adecuarse a estas circunstancias, perdiéndose muchísimos recursos que podrían adecuar a esto. Otra que llamamos el diseño mínimo uniforme, o sea, si es pobre tiene que tener algo mínimo. Fíjense, esta casita, le llaman la casa enana o casa de muñecas, donde me tomé el trabajo de investigar a ver cómo pretendían los técnicos que la gente viviera en esta unidad. Y les advierto que la pagan, además. Esta es una casa de Chile, ¿no?
que, bueno, esta cuestión de la estética del uniforme, mínimas, iguales, ascéticas, suele decir, bueno, a esta gente otra cosa no se les puede dar. Pero ¿qué puede generarnos este tipo de propuesta? No le podríamos llamar vivienda, ¿no? Sino alienación, sin poder de expresión ni adecuación de su hábitat. Imagínense la calidad de vida que puede llegar a tener esto. Luego le llamamos en diseño sumatoria 1 más 1 más 1 más 1. Bueno, esta creencia de que si yo resuelvo que la vivienda, que si le reduzco tales cuestiones y la repito y lo hago masiva, me va a salir más económica. Bueno, esa situación del 1 más 1 más 1 no es ciudad, no es barrio. Hay una inadecuación total a las cuestiones del contexto, de la topografía, de los riesgos, de muchísimas obras. Esta ruptura de la estética por la cuestión de lo uniforme para el pobre, o sea, una estética para el pobre. Luego, otra que llamamos el diseño prototipo, que eso es también bastante relacionado con el anterior, donde se piensa que a través de un módulo perfectamente armado, mágico y muy económico, se resuelven los problemas habitacionales. Entonces se empiezan a exportar de otros países, de Europa, tecnologías mágicas que resultan ser más caras, que no importa en definitiva si eso digamos, le reduce algo el tiempo, que generalmente no es así. Hay una inadecuación total a la tecnología, a la forma de producción, al mantenimiento, a la posibilidad de progresividad. Generalmente tienen altas situaciones de patologías constructivas, etcétera, que hacen nuevamente a propuestas muy limitadas. Y fíjense, no hace falta tampoco que sean prototipos externos prearmados, sino también el prototipo mínimo uniforme que se imagina el profesional. Esto es en Chile, estas eran las viviendas masivas típicas que existieron, y la gente tiene que de alguna manera crecer. Entonces se imaginaron y se hicieron esto, fíjense, cómo tratan de hacer la evolutividad. O sea, sí, señores profesionales, la gente evoluciona en su vida, evoluciona con niños, evoluciona de distintas maneras. Y eso, el diseño debe ser lo suficientemente flexible o inteligente para permitir avanzar sobre esto, sobre cómo se va a realizar. Luego otro que llamamos el diseño autista, estos diseños que aparecen en medio de la nada, de un paisaje donde no hay nada, o en un sistema urbano, pero que totalmente desconoce lo que se hace en esa ciudad. Se convierten en guetos, en islas uniformantes, vacías, alejadas de la ciudad, con grandes dificultades porque generalmente no tienen infraestructura, servicios, etcétera, etcétera, y por años viven una calidad de vida muy deficiente. El otro le llamamos el diseño yo decido. Bueno, esto, aunque ustedes no lo crean, es en pleno El Alto, en Bolivia, y ustedes pueden ver las viviendas como son, autoconstruidas, y cómo se imaginaron los técnicos ese espacio público y ese equipamiento, ¿no? Y ¿saben cómo le llamaban las personas que vivían en este lugar? Le llamaban la catedral, porque dice que siempre se veía de todos lados, pero que nadie iba. Entonces, ¿qué termina siendo estos espacios? Esto que decía en la catedral. Espacios sin apropiación, agredidos, inseguros, inadecuados, símbolo de la imposición. Muchas veces toman como el objeto que acabamos de ver, como esta imagen de acá vine y yo hice esta política, esta es mi política para mejorar esto, y que sea visible desde toda la ciudad y que sean todos iguales porque así me van a identificar. El diseño objeto o el diseño bulón también se estructura esta forma de pensamiento en esta visión tecnocrática donde o a través de la tecnología o a través de un diseño sumatoria o a través de alguna funcionalidad, el pensamiento mágico
del diseño tradicional, del diseño donde uno está alejado de esa realidad, desconoce las distintas diversidades a las cuales debería concebir y atender, y se denomina bulón porque tiene que colocarse a presión y tiene que romper cosas para poder insertarse. Generalmente, como es destinado a los pobres, también es considerado de bajo costo, baja calidad, y generalmente este tipo de viviendas se les suele medir la vida útil y tienen un rápido deterioro, pero sobre todo el deterioro que uno detecta en las mismas viviendas apenas un año y medio de empezar a ser habitadas, tienen patologías bastante graves, pero sobre todo esa inadecuación a la vida, al grupo familiar, a la región donde se inserta, ¿no? Este bulón que debe ser colocado. Otra forma que también tenemos para ver, esto que llamamos el plato volador. Fíjense estas formas extrañas que asumen los programas, y fíjense la ciudad, ¿no? O sea, el diseño plato volador se refiere no solamente a la vivienda en sí misma, el conjunto habitacional, sino a su relación también con la trama urbana, ¿no? Espacios, digamos, que son diseñados desde alguien que está elevado, alguien que está en un plano, en un tablero, pero que tiene poca relación con ese territorio particular. Entonces empezamos a ver estas ciudades que hacen extender a las mismas ciudades, que incluso están sospechados de todos negocios que implica la extensión de la infraestructura, espacios que refuerzan la idea de gueto, la idea de separación del resto de la trama urbana, de la vida urbana, de lo que se desarrolla, ¿no? Luego, otro de los aspectos que quiero focalizar mucha atención en el diseño mínimo ambiental. Ya no es mínimo solo por lo mínimo, sino también por la casi inexistente criterio bioambiental. Este es un caso en la Patagonia Argentina, en el sur, donde existe mucho frío. Estas viviendas que ustedes ven acá están localizadas a 15 kilómetros del área urbana. Alejados sin infraestructura, sin servicios, sin transporte adecuado, además de ser caro, y eso sí, localizado al lado de un basurero, que como ven tiene una mala gestión ambiental. Entonces, colocamos un área urbanizada al lado de una zona que efectivamente nos va a generar impactos ambientales. Este tipo de vivienda, por ejemplo, no considera la orientación, digamos, indistinto para un lado y para el otro, sus materiales, sus aberturas, tampoco lo considera, o sea, no hay un diseño bioambiental y tampoco hay un diseño bioambiental considerando este conjunto, fíjense, en hilera alargada, donde justamente caen todos los vientos y se canalizan efectivamente para ese lugar. Entonces, bueno, creo que hay que prestar mucha atención el por qué esta desidia sobre esto. Y también otro aspecto que quisiera destacar de este diseño mínimo en calidad ambiental tiene que ver con esta idea que en muchos países, desde la política central de un país, se determinan los diseños o prototipos para todo el resto. Y por lo menos en Argentina y en otros que he observado, estos diseños no responden a las áreas bioclimáticas. Aparentemente hay un diseño tipo para el pobre y un diseño tipo ambiental. No importa qué es lo que pase con esto. Y fíjense que lo que sería la inversión en un acondicionamiento térmico para estas viviendas es altísimo. Y es altísimo en una población que dificulta acceder a estos servicios energéticos y que además es muy grave por la situación
de importancia que tiene el acondicionamiento térmico en la misma vida de las personas. Entonces, yo creo que estos son elementos claves, claros, que nos van mostrando un tipo de visión que hemos tratado de sintetizarla en este gráfico, un poco tratando de ponerle humor, pero podemos ver que en una parte del gráfico serían las viviendas espontáneas, como procesos de producción del hábitat, y después de pasar por la parte técnica, o como este gráfico insinúa, una moledora de carne, termina siendo físicamente más o menos lo mismo, con supuestamente calidades técnicas un poco mejor, pero con situaciones de calidad ambiental, economía social, adecuación cultural, quizás peores. Y hemos visto muchos de estos procesos en los cuales la solución termina siendo peor que la solución inicial, que en cierto modo tendrá precariedad, pero es más adecuada a su forma de vida. Por lo tanto, nosotros planteamos que hay que tener mucho cuidado con estas visiones únicas, clasistas, patriarcal, predeterminada y tecnocrática. Este tipo de formas de ver esta realidad se producen cuando no hay una interacción, un diálogo y metodologías que acompañen para que esa forma de diseño tenga la calidad necesaria para incluir estas variables que hacen a la complejidad de la vivienda y del hábitat. También vamos a ir cerrando este análisis con una de las frases también de Alexander, donde él se pone en la piel, en la vida de estos usuarios que utilizan esta vivienda y plantean que no sienten que este espacio se relacione con su naturaleza interna y su espíritu, que no puede reconocerse y se ve obligado a vivir de un modo extraño, que lo va doblegando y destruyendo íntimamente, que le quita su identidad y por lo tanto su esencia y libertad de ser. Se niega la esencia social y humana de la tecnología y la ciudad. Se niega el contexto y la historia de conformación del territorio. Esto que hablamos de la integralidad de las distintas disciplinas y sobre todo centrado en el ser humano. Y vamos a terminar con una frase que nos une con la importancia del tema que vimos en la clase anterior.